Si ya pasaron más de 30 años, creo que ya puedo contarlo, porque ni mantengo contacto con ellos y para cómo están las cosas ya no lo tendré. Y qué bueno, porque como dicen mis abuelos, que me cuidaron como si fueran mis padres. Seamos honestos y honrados con lo que se tiene. Todo esto pasó cuando mi mamá hace vida con mi papá y se van a vivir a una zona residencial al noroeste de Zapopan, y al año de la relación me tienen a mí. Pasa el tiempo y yo no tengo muy claro toda esa época, pero si algo tengo presente es que me la pasaba solo en esa casa enorme, con un patio hermoso y juegos por todos lados, y siempre estaba siendo vigilado por dos señoras que limpiaban la casa y hacían de comer. Pasan los años y empiezo a tener más recuerdos claros de cuando entré a la primaria, y ahora sí empecé a pasar tiempo con Raúl, un chavo que también era vecino de la misma residencial. Como mi papá nunca estaba en casa y mi mamá se la vivía haciendo de todo, menos poniéndome atención, yo me la pasaba con Raúl jugando todo el día después de clases, hasta que un día, por andar de vagos en el trampolín de la casa, él se lastimó el tobillo y su familia lo regañó, diciéndole que él ya no podía ir a mi casa, pero yo siempre seré bienvenido a todas horas a la casa de ellos. Así pasan los meses, y una noche yo estaba dormido en mi casa, cuando me despertó Berta, la señora que limpiaba, y me llevó con la familia de Raúl, y me dijeron que pasaría ahí unas cuantas semanas, porque mi mamá necesitaba irse con urgencia a otro lugar y no podían llevarme. Como nunca fui muy apegado a mis padres, me dio igual, pues pasarlo con Raúl todo el tiempo estaría súper bien, porque se nos iba la vida jugando Super Nintendo por horas. Aparte que la familia de Raúl eran muy amables conmigo todo el tiempo. Pasé todo un año con ellos y ya me sentía hasta parte de la familia. Los papás de Raúl me regañaban si me iba mal en las calificaciones o incluso hasta si no me lavaba los dientes. Y como todo eso era nuevo para mí, hasta me daba gusto tener al menos algo similar a unos padres. Entrando a la época de Navidad, la familia de Raúl habló conmigo de manera muy seria y me dijeron que yo ya soy parte de la familia y que como tal debo aprender a guardar secretos como ellos lo hacen. Yo, con tal de no perder su atención, les dije que no hay bronca, lo haré. Y así fue que me presentaron a Mayo, un joven morenito, muy flaquito y bien curioso a mi percepción de niño, porque él era peloncito y tenía los ojos muy pero muy grandes y no hablaba absolutamente nada. Él era de nuestra edad, rondando entre los 6 o 7 años, y la familia de Raúl le acondicionó todo un cuarto para él solo, no compartido, como el que Raúl y yo usábamos a la hora de dormir. Cuando le preguntaba a Raúl quién era Mayo, ni él estaba enterado, pero de lo poco que sabía es que su familia ya había traído en un par de ocasiones a más niños a la casa para cuidarlos, así como lo hicieron conmigo, pero que al momento yo he sido el único que es como normal, porque todos los demás son niños muy raros, o una de dos, no hablan nada, y si lo hablan, lo hacen en otro idioma, y están todos como raros de la cara. Yo no dije nada, porque así como ellos me vieron en la casa, lo estaban haciendo con los demás chamacos, así que traté de hacerme de la vista gorda con Mayo, pero no era posible, porque el niño, ese Mayo, hacía cosas muy extrañas, como que todos los días, sin falta, al amanecer, antes de que salga el sol, se iba al patio y se ponía a meditar, y ya con el sol encima, duraba hasta 3 o 4 horas al sol, sin importar lo intenso que estuviera, y se le veía ya la piel roja, bien bronceada, como pollo asado, bien tensa y seca, pero Mayo estaba como si nada, como si en verdad el sol no le afectara. No nos dejaban pasar tiempo con él, porque había veces que cuando llegábamos de la escuela, Mayo estaba haciendo cosas raras en la casa y no querían que nosotros viéramos. Así que los padres de Raúl le decían al chofer que nos diera un rol para perder el tiempo hasta ya entrada la noche. A nosotros nos encantaba eso, pues cargábamos las bicicletas para ir a rodar, o con balones para jugar con los demás chamacos de la residencial, pues casi todos éramos bien vagos y callejeros. Así fueron cerca de 2 años. En mi caso fue inevitable no querer conocer o querer saber quién era Mayo, y en una ocasión que él me estaba viendo desde la ventana de su cuarto de cara al patio, yo me puse donde él solía ponerse a meditar todas las mañanas y levanté la mano mostrándole un mazapán. Para los que no son de México, el mazapán es un dulce hecho con cacahuate molido, y lo dejé ahí entre el pasto alto para que lo viera y le hice la seña que él se lo coma luego. Mayo se los empezaba a comer, porque siempre que le dejaba un mazapán desaparecía el día siguiente, y si no había oportunidad de dejarle ese dulce, él desde la ventana te hacía la seña con la mano que quería comer más mazapanes, y era de las pocas veces que lo veías dirigirse a nosotros o incluso hasta sonreír. Ahora de adulto entiendo que también porque yo me sentía mal por Mayo. Eso de vivir sin tu familia, en una casa ajena, aunque se agradece de corazón que te ayuden, pues la espinita de no saber quién es tu verdadera familia siempre estará presente.
Un día pasó lo mismo de siempre. Veníamos de la escuela y al meter el carro a la propiedad salió la mamá de Raúl y le dijo al chofer que nos fuéramos a dar el rol y llegáramos como a las 7 u 8 aproximadamente. Cuando lo hacemos, vemos que hay policías por todos lados en la casa. El chofer nos dijo que no nos bajemos del carro y ella fue a investigar y ya nos enteramos que se habían metido a robar a la casa, pero hasta eso no había pasado a mayores. Cuando ya pudimos entrar, nos dimos cuenta que el cuarto de Mayo estaba abierto, lo que nunca, y ya no estaba él. Y al preguntarle a los señores dónde estaba Mayo, ellos simplemente dijeron que se tuvo que ir y aprovechando la situación, nos juntaron a Raúl y a mí en la sala. Sus padres nos dijeron que si en estos días nos hacen preguntas referentes al intento de robo en la casa o si hay otro joven de nuestra edad viviendo en la misma casa, no debemos decir absolutamente nada. Con que contestemos no sé, basta y sobra. Les dijimos que no había bronca y desconozco en el caso de Raúl, pero a mí en mi caso me acuerdo que por separado una maestra me preguntó precisamente eso, pero yo le dije que no sabía nada. Pasan los meses y de nuevo nos juntan en la casa y nos dicen que se va a quedar otro chavo nuevo, pero que él se llama Julio y que al igual que Mayo estaban igualitos. Flaquito, morenito, con los ojos mucho pero mucho más grandes de lo normal, y él ya era más grande de edad, pues a nosotros se notaba que él ya tenía unos 13 o 14 años. Él también solía meditar al sol, pero a diferencia de Mayo, él de repente sí hablaba, pues se dirigía con los papás de Raúl para hablar cuando no estábamos presentes, pero nosotros nos dábamos cuenta. Una mañana Raúl estaba muy engripado y seguía en la cama, y yo estaba en la cocina sentado en el desayunador, y se me arrimó Julio para hablar. Yo incluso hasta sentí miedo, porque él no hablaba. Primero me mandó saludos por parte de Mayo. Me dijo que él está bien, solo que ahora vive en la casa de Panamá, porque aquí en México ya le era muy peligroso seguir, y que me agradece mucho el dulce que le dejaba en el patio todos los días. Después me dijo que Mayo se tomó la molestia de encontrar a mis papás, pero desgraciadamente ya jamás podré verlos, pues no tienen vida, pero que si le doy un par de meses más, podré encontrar a mis abuelos maternos, y ya de mí depende si quiero regresar con mi verdadera familia. Yo era un chamaco de apenas 10 años, pero siempre se me quedó muy claro que mi lugar era con mi familia de sangre y no con la familia de Raúl, que repito, agradezco de corazón que me hayan criado como un hijo, pero yo quería ir con mi familia de verdad. Le dije a Julio que sí, que me quiero ir con mis abuelos maternos. Pasaron 2 meses y una tarde que veníamos de las canchas, veo que hay 2 señores platicando con los padres de Raúl, y pues resulta que eran mis abuelos, los padres de mi mamá. Se presentaron y dialogaron de que ellos ahora serían tutores legales de mí, y después de dialogarlo se acordó que así sería. Los padres de Raúl me dijeron que era lo correcto, y en cosa de 2 o 3 semanas me acabé yendo con ellos a una colonia muy popular, pero yo que viví en una residencial y ahora en colonias humildes, créanme que no hay mucha diferencia, pues los problemas de la vida siempre serán los mismos. Me cambié a una escuela pública de la colonia, y seguía manteniendo contacto con Raúl y su familia, pero ya solo era que me invitaban al cumpleaños o me llevaban a comer cuando era el mío, pero poco a poco fuimos perdiendo contacto hasta que ya no supe nada de ellos porque se acabaron cambiando para mudarse a Arizona. Ya siendo más grandes, mis abuelos me contaron tanto que mi papá como mi mamá fallecieron a los meses de que me fui a vivir con la familia de Raúl, pues ellos estaban en malos pasos con la maña y en un ajuste de cuentas pasaron a mejor vida. Mis abuelos ni siquiera sabían que tenían un nieto, pues simplemente un día mi mamá se fue de la casa para jugarse con el novio rico, que resultó pues estar en malos pasos, y después ya no supieron nada de ella. Se enteraron de mí porque por esas fechas llegó a su casa una persona rondando los 20 años, que al principio les dio mucho miedo porque estaba muy pero muy flaco, pelón y con los ojos sumidos, muy negros, como si estuviera consumiendo mucho vicio, pero hasta eso se presentó de una manera muy respetuosa y ya les preguntó por mi mamá y mi papá y unos cuantos datos más. Mis abuelos dijeron pues que no sabían nada de ellos, y ya al comprobarles les pasó la info, que ellos tienen un nieto viviendo al noroeste de la ciudad con tal familia y que lleva una buena vida, pero la decisión de ir por mí ya depende de ellos. Mis abuelos sin dudarlo fueron, pues la información que ese extraño joven les dio era tan exacta que llegaron a preguntar con los padres de Raúl y lo confirmaron todo. Ahí ya se fueron ventilando un poquito más las cosas. Resultó que los padres de Raúl le habían prometido a mi mamá cuidar de mí si algo les pasaba. Quizás esta historia no es tan tenebrosa como las que suelen contar, pero de que hay gato encerrado lo hay, pues a mi entender, las personas que recoge la familia de Raúl era gente con poderes, no sé si de clarividencia o de lo que fuera, pero lo que te puedo confirmar es que todos ellos comparten la mente colectiva, como si fuera una colmena, porque con lo poco que hablé con Julio, él me dijo que ellos son muchos en el mundo,
pero que por eso algunas familias los cuidan y los mantienen en secreto. Y no sé por qué, algo me dice que mis padres tienen que ver con haber traído a Mayo a su debido tiempo al país. Y por eso mis padres tenían la confianza con la familia de Raúl, porque de los pocos recuerdos que tengo de ellos es que la señora que me cuidaba decía que mis padres se dedicaban a ayudar a gente a adoptar bebés de otros países. A las pocas personas que les he contado esto siempre me hacen las mismas preguntas, así que por adelantado se las contesto. No tengo la menor idea de cómo fue que llegó y el cómo se fue esta condición, pero tengo un par de teorías que quizás tengan algo que ver. Recuerden que yo era un chamaco cuando pasó esto, así que perdón por no querer buscar respuestas y pasar todo el tiempo asustado y con miedo, pensando que hasta podía quitarle la vida incluso a gente inocente con este extraño poder. Todo esto empezó cuando tenía 13 años y por andar de vagos jugando al balón mojado, que es cuando llenas un bote de agua y con el balón buscas tumbarlo y al final de que pierda lo mojas con el agua que sobró, me empaparon por jugar mal y con el calorón que estaba haciendo me acabé enfermando y me dio una tremenda calentura. Recuerdo que estuve todo un día completo acostado en cama y como mis padres trabajaban en el ayuntamiento casi todo el día, no fui a la escuela y una tía y un primo estuvieron al pendiente mío hasta que me repusiera por completo. Cuando al fin ya me sentí mejor, fue extraño, porque de un día para otro me sentí súper bien, pero al despertar tenía las sábanas con las que dormí con unas manchas de color café a todo mi alrededor, como si hubiera sudado mucha sal por la enfermedad. Lo mismo pensaron mi tía y mis padres cuando las vieron, pero lo importante era que ya me sentía mejor y regresé a la escuela, y aquí es donde empieza todo lo extraño. Yo seguí con mi ritmo de vida, pero alrededor de cada 4 o 5 días al dormir, lo hacía de manera muy plácida, pero dejaba siempre sudadas mis cobijas con las mismas manchas de color café, que pensábamos siempre que era sal. No sabíamos por qué pasaba eso, y quizás nos hubiéramos tardado mucho más en saber qué era, si no es porque en la primaria uno de mis amigos se lastimó la mano, y para hacerle segunda, yo me quedaba con él en el recreo, recargados, comiendo en un árbol enorme de aguacates, que era muy grande y daba mucha sombra, de ahí pasábamos todo el tiempo. A los 2 o 3 días de esa rutina, el lunes que llegamos a la escuela, el director fue por nosotros al salón para hablar con mi amigo y conmigo sobre precisamente ese árbol donde pasábamos siempre el recreo, porque ahora el árbol se encontraba seco. Ellos pensaban que le habíamos hecho alguna maldad y nos preguntaron que si no enterramos algo de manera maliciosa, como echar pastillas de cloro o lo que fuera, para que se secara lo antes posible, pero no fue así. Para no variar, los maestros y el director no nos creyeron y le mandaron a hablar a nuestros padres. Mi papá no se dejó y se les puso bien roñoso y les dijo que esa acusación no tiene fundamentos, pues un árbol se seca entre 4 a 6 meses, y él lo sabe porque trabajó en parques y jardines cuando recién entró al ayuntamiento. Nadie supo qué fue lo que pasó en ese árbol, aunque sí en el recreo se notaba que los maestros nos vigilaban para ver si no hacíamos alguna vagancia. Pasan los días y en vacaciones de Semana Santa, los chamacos después de jugar a la pelota nos íbamos a un local donde había muchas maquinitas y lo atendía la señora Gloria, una señora muy grande de edad que te cambiaba las monedas por de a peso y así echárselas a la máquina. Después de estar buen tiempo parados a pie de máquina jugando, a mí sí me hizo fácil recorrer una maceta grande donde había una tipo palma de sombra para sentarme en el puro filito y descansar las piernas. Hasta eso la señora Gloria me dio permiso de hacerlo y se nos fue toda la tarde jugando, al punto que como a las 9 o 10 de la noche ya nos corrió del lugar para cerrar el local, y al acomodar la maceta en su lugar nos llevamos tremenda sorpresa, y era que la planta de la maceta donde me senté estaba seca por completo. Fue el segundo regaño que se me vino encima. La señora del cambio, doña Gloria, me reclamó que seguramente yo había puesto algo en la maceta, y como éramos vecinos del barrio, fueron a reclamarle a mi papá por hacer la vagancia. Al final, todo acabó en regaño a los ojos de la señora, para que se sintiera que se había hecho justicia, pero mis padres sabían que yo no había sido responsable, y ahora sí, les entró el gusanito de que esto se presentara por segunda vez en mí, ya era algo extraño. Yo me quedé pensando toda la noche, si en verdad yo era quien secaba las plantas, y entre tanto pensarlo muchas veces, una y otra vez, me di cuenta de algo. Ya no estaba dejando las sábanas llenas de ese sudor café oscuro que las manchaba para mal. Quizás eso tenía algo que ver. A los 2 días de eso, una tarde mis padres llegaron a la casa después de la chamba y tenían una planta pequeña de sombra.
Era así, chiquita, la maceta podías tomarla con las 2 manos. Y me dijeron que antes que todo, no me asuste, simplemente ellos quieren comprobar algo. Me dijeron que abrazara la maceta y pasáramos el tiempo sin soltarla. Y para hacerlo más ameno, en ese tiempo recuerdo que rentaron en DVD, de esos que se rentaban en Blockbuster, la película de los niños, no me acuerdo cómo se llama. Esos que son flacos y nerds y juegan fútbol americano con una chava. Esa película me gustaba mucho y se nos fue el tiempo. Y para cuando se acabó, no me lo van a creer, pero la planta que estaba verde y fresca en la maceta, ahora estaba toda amarilla y seca. No solo eso, la tierra dentro de la maceta, que estaba muy húmeda, ahora estaba ya más seca que desierto de Sonora en verano. Cuando confirmaron que entonces de manera directa yo secaba las plantas y sin explicación, pues sí noté que mis padres estaban asustados. Yo les comenté que si no sé si tenga que ver, pero ya no estoy dejando esas manchas cafés de sudor en las sábanas, y se los digo por si tiene alguna conexión. Al final ellos me dijeron que ya estoy grande y seguro lo entenderé, pero mi papá tiene amistades en el área de parques y jardines, y le comentaron una historia que hace 20 años hubo una situación similar a la mía, donde un señor que tenía un carrito de nieves raspadas le echaban la culpa por secar los árboles de la zona, pero él se escudaba diciendo que sería incapaz de hacer eso. Él simplemente se arrimaba a la sombra para que su hielo no se derritiera tan rápido, y que de la misma manera hicieron el cáliz con una planta y también la secó con sus manos. Quien le dio esa información era una señora que estaba muy metida en temas de meditación y cosas que en aquellas épocas pues no se escuchaban mucho, hasta se referían a la señora como bruja, y lo que decía es que a veces hay personas que nacen con el don de poder mandar toda su enfermedad o lo malo del cuerpo a otros seres vivos más indefensos, que por lo general son animales, recién nacidos o plantas, porque éstas vibran en frecuencia baja. Ojo, les digo que esto fue a principios de los 90s, así que quizás ahora esto de escuchar de que vibrar bajo o alto y no sé qué tanto rollo suena mucho y se puso de moda, pero en esas épocas decir eso eran cosas de brujería del diablo. Entonces fue que entendimos que cada 4 o 5 días cuando sudaba todas estas manchas cafés eran cosas tóxicas de mi cuerpo que las arrojaba expulsándolas, como los azúcares, los procesados, cualquier cosa mala que comía. Mi mamá se asustó tanto que para ella, que es tan catastrófica, pensó que quizás, sin querer, me podría arrimar un bebé y a lo mejor lo dejo mal. Así que el día siguiente me fui a la escuela y me llevaron con un nutriólogo para que me hiciera una dieta estrictamente sana. Fue de esa manera que toda mi adolescencia no tomé refresco, dulces, papas o comida chatarra, porque eso era todo lo malo que aventaba. No sé si llamarlo si fueron épocas malas, porque también me pusieron a hacer mucho ejercicio y tomar demasiada agua para comer sano, y para los 18 19 años, pues la verdad, tenía un cuerpo bien definido y atlético, y ahora con esta etiqueta de que era alguien muy sano, pues no negaré que sí hubo algo de suerte con las chamaconas, aunque nunca conté la verdad de la razón de mi nueva forma sana de vida. Solo les decía como que estaba malo de la panza, por algo de la flora intestinal, y por eso me era muy importante cuidar lo que como a todas horas. En algún momento sí hubo situaciones donde sí me di mis escapadas y comía botana, pero con el tiempo mi estómago se acostumbró a lo sano, que lo procesado no me entraba ni poquito. Mis padres se dedicaron a buscar mucha información sobre mi situación y encontraron un par de precedentes sobre gente con la misma condición, y dicen que entrando a la adultez poco a poco perderé este extraño don o castigo, no sé cómo quieran verlo. Recuerdo que como a los 19 años mis padres me dijeron que hiciéramos unas pruebas, y sí, poco a poco cuando comía cosas chatarras iba arrojando menos manchas cafés en las sábanas, hasta que llegó un punto que ya no lo hice, a pesar que esa semana comí para mal. De eso ya hace muchos años, ahora ya soy un adulto en mis 40s, y sin sonar tan ególatra, me veo tan joven que nadie me cree mi verdadera edad, y todo eso es gracias simplemente a cuidar lo que como y nada más. Ahora, mi situación me hace pensar que así como hay gente que arroja todo lo malo de su cuerpo a seres débiles, seguramente también habrá lo contrario, que son las personas que pueden absorber todo lo bueno como la energía, y de allí la creencia de los famosos vampiros energéticos. También creo que en aquella calentura que me dio, desató algo en mí, algo muy adentro que originó este poder, y también me hace creer que si me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera, porque yo soy una persona de lo más común y corriente. Y ya para no explayarme, creo que las personas que por más ganas le ponen a cuidar las plantas y se les mueren, creo que tiene algo que ver pero en menor medida, así como yo lo padecí. Por eso les digo que hagan la prueba, pasen el tiempo a un lado de una planta, para ver si no se seca o se marchita. Quizás tienen la misma condición que yo tuve de joven.
No cabe duda que los niños nacen con dones especiales, dados por su inocencia y la forma de entender el mundo, sin aún la malicia del adulto. Y lo digo porque lo vemos todo el tiempo. ¿Cuántas veces no hemos visto que un bebé de brazos llora de la nada cuando alguien lo carga? Y después nos damos cuenta que esa persona no es, digamos, una blanca palomita. También eso de tener amigos imaginarios, porque si nos ponemos más quisquillosos, esos pueden ser seres de otro tipo de espectro, como almas en pena o seres de otro plano astral. De esa manera te puedo decir más dones que suelen tener los niños, pero yo al menos te puedo afirmar un don tan real que de solo escucharlo hasta parece una verdadera locura. Era de cuando estaba más chica y conviví con mi sobrina, que tenía el don de ver las enfermedades de las personas antes, durante y después de tenerlas, y me di cuenta de eso de una manera muy fortuita, de la cual me enorgullece jamás haber lucrado con todo ello. Yo tenía 18 años, recién había acabado la preparatoria, y como no sabía qué seguir estudiando, me tomé un año para buscar trabajo y pasarlo en casa. Al menos ese era el plan, porque en ese lapso de tiempo mi hermana se bronquea con su exesposo, a un nivel feo, que hubo hasta golpes, demandas y todo el rollo, que al final ella se regresó a la casa con sus 2 hijas, y en lo que a mi hermana liberaba lo de la pensión con los abogados, se metió a trabajar, y ya fue que me dejaron al cuidado de mis sobrinas. Una tenía 6 años y estaba en la primaria, y la otra apenas 4 años y en el kinder, y ya fue como acabé siendo la que las llevaba a las escuelas, recogía, daba de comer y ayudaba con la tarea, porque mi hermana trabajaba casi todo el día. Como al menos me pagaban algo de dinero por cuidarlas, no se me hizo tan pesado hacerlo, pues las chamacas hasta eso eran bien tranquilas y bien portadas para todo. La más pequeña se llama Ruth y es la que descubrí que tiene este extraño don, pues una tarde que no hubo clases estaban las 2 niñas en la sala viendo la televisión y yo, algo aburrida, me fui al cuarto de mi mamá. Ella me había dicho que acomodara todas las fotos en unos libros de recuerdos que compró, y pues allí me tienes, sacando una bolsa llena y pesada con muchas fotos para separarlas según lo que era. Mi sobrina Ruth se me arrimó para ver las fotos y ya le mostré algunas cuando estaba más peque, como en su fiesta de bautizo, o fotos de su mamá en su boda y de su hermana en más situaciones. Le dije que me ayudara a despegar las fotos con cuidado, porque unas estaban bien adheridas a otras, y también a quitarle las manchas de suciedad de cucaracha, porque esa bolsa de fotos estuvo arrumbada buen tiempo en un ropero de madera, muy viejo, donde mi mamá guardaba de todo lo que no estorbara. Estábamos en eso cuando mi sobrina Ruth tomó una foto, y con su uña intentaba raspar algo, como si hubiera una mancha, pero al verlo de reojo no veo que tenga algo encima. Le pregunté qué tanto raspaba y me dijo que toda la mancha negra, y lo hacía una foto de mi abuelo, donde él estaba sentado en la playa, arriba de una hielera, solo usando un short de baño y sus lentes. Le quité la foto y se los juro que yo la veía toda normal. No tenía nada encima similar a una mancha, pero Ruth me decía que tiene toda una mancha justo en la pierna izquierda, y aunque ya intentó usar su uña, nomás no puede quitarla. La puse enfrente la foto y le dije que si veía la mancha, y mi sobrina ya se notaba sacada de onda, pues ella pensó que la estaba regañando. Ya mejor tomé la foto y la guardé, y le dije que siguiera con las demás. Pasaron los minutos y yo me fui a preparar la comida para las niñas. Les hice sopa con carne molida de res, que es algo que les fascinaba, y cuando les mandé a hablar para que se sentaran a comer, mi sobrina bien lista llegó con otras 3 fotos, y me dijo que estas tienen las mismas manchas, pero que no las quiere tallar hasta que yo diga si es lo correcto de hacerlo o no. Tomé las fotos y estaban normales, sin ninguna mancha, pero quizás no le tomé mucha importancia para que mejor ya se sentaran y comieran, pues era algo que me decía mucho mi hermana que cuidara, su alimentación. Como les fascinaba comer esa sopa, estaban bien retenidas comiendo, y yo me quedé solo tomando mi té. Y recuerdo que tenía toda la intención de poner la radio, cuando de repente pensé en Ruth y las manchas que vio en las fotos. Como yo había puesto la foto de mi abuelo en un álbum, lo tomé y me le quedé mirando buen rato hasta que me cayó el 20, pues mi abuelo falleció por complicaciones con la diabetes. Él perdió la vida en el hospital cuando no logró salir del quirófano, de cuando le amputaron su pierna, porque ya la tenía muy gangrenada, y aunque yo era una niña cuando pasó eso y no lo tenía muy presente, sí recuerdo que todo el asunto fue por su pierna, mas no sabía cuál. Mis sobrinas seguían en lo suyo comiendo, muy entretenidas, y mientras yo me puse a buscar otra foto de mi abuelo para ver cuál fue su pierna que se enfermó, y entre un mar de fotos encontré una de cuando le festejaron su cumpleaños, y ahí
ya usaba vendajes para las llagas en la piel y ya lo confirmó ahora sí, era la pierna izquierda. A pesar que podría ser una simple coincidencia, yo me asusté un poco y esperé a que Ruth acabara de comer para hacerle más preguntas sobre mi abuelo. Para cuando ya acabó, me dijo que si podía darle una natilla como postre y mejor a cada quien le dé una, pero mi plan fue hacerle preguntas a mis 2 sobrinas para que Ruth no se sintiera como si yo le estuviera regañando solo a ella. Les pregunté que si sabían que tienen un bisabuelo llamado Armando, que es el abuelo de su mamá, y a lo mejor escucharon sobre él en algún momento, pero ellas ni enteradas estaban. Solo quería comprobarlo, y ya fue que mi sobrina la mayor la mandé a bañarse para cepillar el pelo, que lo tenía hecho un desastre, y aproveché el tiempo para tomar las fotos que me dio Ruth y preguntarle dónde es que están estas mentadas manchas negras. De las 3 fotos, la primera que tomamos fue de mi tío Luis, el tío mayor de la familia, que no tenía mucho que haya fallecido por un problema en la hernia en el ombligo, que jamás se trató porque nunca le dio importancia. En esa foto mi sobrina le apuntó en el estómago. La siguiente foto era de su mamá, cuando estaba joven, y estaba a un lado de una maestra que tuvo en la primaria, y en ella la mancha estaba en la cabeza de la maestra, pero allí ni cómo saber qué pasó con ella. Y la otra foto era de un bautizo de un primo, de que cuando le echan agua en la cabeza, que de hecho no tenía mucho tiempo que ya pasado ese evento, y la mancha estaba pero en el pecho del padre. Como lo de mi abuelo y mi tío era una coincidencia increíble, pensé que lo que ella miraba en serio, pero la única forma de estar 100% seguros es saber qué fue de la maestra y el cura, pues si ellos fallecieron con algo referente a su cabeza y el pecho, no cabe duda que mi sobrina tiene un extraño don, o castigo, pues no sabría cómo asimilarlo. Como ella me vio con una mezcla de miedo y asombro, como que pensó que ella había hecho algo malo, y la vi muy nerviosa, así que mejor le cambié de actividad para que se relajara. Nos pusimos a ver la tele y ya con calma yo me ponía en la noche a acomodar las fotos en tranquilidad en mi cuarto. Se hace la tarde y llegan mis padres del trabajo, que lo hacían juntos, pues ambos laboraban en una dependencia de gobierno, y aunque me moría de ganas de contarles lo que pasó, me lo reservé. Para cuando llegó mi hermana, ya en la noche, cuando estábamos cenando en familia, estábamos hablando de eso, de las fotos que debía acomodar en los álbumes, y yo con calzador metí el tema que había una foto de mi hermana bien joven, como en un bailable con una maestra. Mi hermana soltó las carcajadas y dice que claro que se acuerda de esa foto, es con la maestra Ana, y que ella por lejos era su maestra favorita. Mi mamá también se ríe, dice que también se acuerda de esa maestra, porque mi hermana hasta la llamaba mamá en clase y ella no le incomodaba, pues la tenía bien chiqueada. Cuando pregunté que si ella seguía dando clases, mi hermana dijo que no, ya tiene varios años de fallecida, que de hecho falleció en clases porque tuvo un derrame que se complicó allí frente a los niños. Yo estaba muy sorprendida, pues todo iba encajando, pero traté de guardar la calma para que pareciera una charla normal, y también metí el tema de la foto de mi primo en su bautizo, donde se ve el mentado cura. De él sí a tiro nadie se acordaba, pero fácilmente podría saber sobre ellos, pues en el barrio hay una vecina que tiene décadas trabajando en las iglesias de la zona. Seguro ella se las ha de saber de todas. Y en una oportunidad la busqué y tuve que mostrarle la foto para comentarle lo que pasaba. Ella me dijo que ese cura falleció hace apenas unos días de un paro cardíaco. Como ella conoce a todos los curas de la zona, se sabe la historia. Ya me contó que ese cura nunca se repuso de hace unas semanas, que tuvo un tremendo coraje de cuando se brincaban a robar las cosas del templo, y que desde allí estuvo batallando con la presión alta varios días hasta que en el hospital ya a tiro no la contó. Al comprobar que ahora sí no hay fallo, mi sobrina tiene el don de ver el final de la vida en las personas, yo entré en un dilema moral, y era si debía saber más sobre esto o dejarlo todo de lado. En esas épocas no existía internet como para investigar en foros o en chats, así que era más de hablar con doñas que creían en cosas esotéricas, y algo que escuché mucho entre ellas era que los niños tienen muchos dones, pero estos se van perdiendo apenas van creciendo. Así que me conformé con esa idea y guardé silencio de la situación durante varios años, pues ahora ya mi sobrina hasta tiene una hija, y les puedo afirmar que ella perdió ese don, pues yo hice unas pruebas en el pasado, y sí, dejó de ver manchas en las fotos, pero no sé por qué tengo el presentimiento que su hija posiblemente tiene el mismo don, y la verdad es que me da mucho miedo comprobarlo. No sé si en algún día me anime a hacer una prueba, pero hasta que llegue el momento, yo seguiré guardando el secreto.
Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.